Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno presenta lo mejor del trigo. El Señor les bendiga, mis amados hermanos y amigos que nos sintonizan a esta hora. Puede ser que esté en el seno de su hogar, en el camino, donde usted visite la plataforma del YouTube. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos la bienvenida a todos los pastores Pacto Eterno, amigos del ministerio Pacto Eterno, ovejas de otros rediles. Dios les bendiga, bienvenidos. Ovejas Pacto Eterno también. El Señor les bendiga grandemente. Hoy vamos a mirar cosas bien importantes de la palabra del Señor. Yo creo que no está de más, si usted ya lo sabe, poder refrescar a algunos puntos que van a ser de mucha edificación para sus vidas. Gracias por dejarnos entrar a la intimidad de su corazón. Esperamos dejar allí un puntito inquietante para su vida espiritual, que pueda traer mucha edificación para su alma. Yo le voy a pedir que abra su Biblia en el capítulo número 3, verso 1 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Recuerde que uno de los discípulos más connotados de Pablo fue Timoteo. Pero tanto fue su crecimiento que lo llamó hijo en la fe. Entonces, vamos a mirar cómo el Señor, a través del apóstol Pablo, le da algunas advertencias a Timoteo, porque también Timoteo quiere hacer la obra de Dios. No sé si ya tiene el capítulo número 3 de 1 Timoteo, verso 1, dice la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor.
El Señor añada bendición a su santa y divina palabra en esta hora. Si ese tiempo peligroso lo vivió Timoteo, que todavía no se había multiplicado la maldad, ahora imagínense, elevemos a la séptima potencia todo lo que acabamos de leer. ¿Podrá haber en el corazón de un creyente tanta maldad como lo acaba de enumerar el apóstol Pablo? Porque verdaderamente tiempos peligrosos no es solamente porque hay guerra. Tiempos peligrosos no es solamente porque hay terremotos. Tiempo peligroso no es solamente porque hay huracanes. Esos son eventos naturales. También son peligrosos. Pero lo peligroso es tener dentro o a la par de nosotros personas con estas características. Pero imagínense, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que él tiene que saber con qué clase de personas está conviviendo en esa ciudad. Porque cuando uno ve a Timoteo, el apóstol Pablo le llega a decir, no te avergüences ni de Dios ni de mí. Como que el ambiente alcanzó a Timoteo. Y luego también le dice, nadie tenga en poco tu juventud, como que la juventud de Timoteo se la estaban absorbiendo las personas que estaban cerca de él. Porque el alma de un ministro es una esponja, hermano. Usted mete una esponja en el tizne y agarra tizne. Si la mete en aceite, esa esponja agarra aceite. Si la mete en agua, también absorbe agua. Entonces, así es nuestra alma, hermano. Por eso la conducta de Judas fue influenció sobre los demás apóstoles o sobre los demás discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros como hijos de Dios debemos de tener mucho cuidado en cuanto a con quién caminamos. ¿Con quién caminamos? No, número uno, es peligroso caminar solo. Y caminar acompañado también es peligroso. Mayormente si el compañero no está en el mismo espíritu que nosotros, no tiene el mismo propósito que nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que saber con quién caminamos, hermano. Las dos cosas necesitan mucho cuidado, pero lo más peligroso es andar solo. Hay una soledad que mata. Hay una soledad en la que uno aprende. Pero nosotros, la mayoría de creyentes, no tenemos la capacidad de estar solos. ¿Por qué razón? Porque estamos desarrollando una posición de ovejas y no hay oveja que pueda sobrevivir sola. Por eso nosotros tenemos que mirar por qué se perdieron, por qué no pudieron entrar a la fiesta, a las bodas. Usted mira la parábola de las 10 vírgenes. Dice que todas cabecearon, que todas se pusieron de pie, que todas adormitaron. Pero habían 5 que no tenían vasija y no tenían aceite. Y si usted ve ahí, hay ausencia de pastor. Ahí no aparece el pastor en la parábola de las 10 vírgenes.
Por eso, qué tremendo, hermano, que esas vírgenes que se perdieron, que no entraron, eran más santas que nosotros porque eran vírgenes. Y no eran niñas de 10 años, no eran adolescentes, tenían edad para casarse. Pudieron guardarse, pudieron guardar su cuerpo, pudieron guardar su mente, pudieron guardar su corazón. Pero al final de cuentas se perdieron porque no hubo nadie que les llamara la atención y le dijera, mira hermana, no es bueno juntarse con las otras 4. Júntese con las otras 5 que les gusta tener comunión con el aceite, con el Espíritu Santo. Porque las 5 vírgenes fatuas miraron sin importancia la comunión con el Espíritu Santo. Y en los últimos tiempos, hermano, lo que la parábola de las 10 vírgenes está diciendo es que la mayoría de creyentes en el último tiempo les va a gustar caminar solos en el Evangelio. Recuerde que se está narrando la venida del Señor, se está narrando la venida del esposo en la parábola de las 10 vírgenes. Pero a veces, hermano, es mejor llegar regañado al cielo. Es mejor llegar regañado al cielo que llegar feliz, sin que nadie lo regaña a uno, al infierno. Entonces, no está de más que alguien le diga, mire hermano, se viene al culto, porque era un día de culto, era un día de vigilia para las 10 vírgenes. Y no hubo un pastor que le dijera, te veo bajo en la fe, te veo menguando en tu fe, te veo muy acomodado. Las 5 vírgenes que se perdieron, no hubo pastor que les dijera, despierten, vayan a buscar aceite, se vienen sin vasija al culto, era como ir al culto sin Biblia. Así, de esa manera llegaron las 5 fatuas sin vasija. Si usted mira la parábola de Mateo 25, hermano, va a mirar a 5 que no tenían ni vasija ni aceite. ¿Cómo mira usted a un hombre? A un hombre sin comunión con la Biblia, sin comunión con el Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que mirar, hermano, que si el pastor no nos llama, llamémosle nosotros. Oiga, ¿cómo le digo? No sé si está oyendo. Si el pastor no le llama, llamémosle nosotros. Aunque nos regañe, aunque nos exhorte, porque en el último tiempo la iglesia no tendrá pastor. Nosotros miramos, hermano, que como al principio va a ser el final. Cuando Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén, lloró porque miró a Israel que no tenían pastor, los miró como ovejas sin pastor. Y como al principio será el final, el mensaje de las 10 vírgenes es un mensaje final. Y las encuentra sin pastor. Si usted ve la parábola, ahí no hay mención de pastor, no hay mención de un apóstol, no hay mención de un profeta, no hay mención de un maestro, no hay mención de ningún líder espiritual.
En los últimos tiempos la iglesia va a huir de los pastores, va a aborrecer a los pastores, va a evadir la exhortación. Entonces, nosotros tenemos que mirar en las Sagradas Escrituras, hermano, que desde el tiempo de Pablo con Timoteo ya hay tiempos peligrosos. No hay, hermano, más peligros para una oveja cuando no tiene quien la guíe, cuando no tiene quien la instruya, cuando no tiene quien la conduzca, cuando no tiene quien la alimente, cuando no hay quien le esté cuidando su doctrina, su alimento. Entonces, eso es peligroso. Usted mira, hermano, la oveja no tiene garras. La oveja no tiene garras, no tiene cómo defenderse. ¿Cómo ve? La oveja, la oveja no se une por naturaleza. La oveja tiene que ser el pastor que la una con otras ovejas. La oveja no tiene la capacidad de unirse. Tiene que haber alguien tomándola, juntándola en un rebaño, en un aprisco. Por eso, imagínense, dice que la parábola, que había un hombre que tenía 100 ovejas, pero se le perdió una. La oveja con facilidad pierde la comunión. Pero yo digo, ¿verdad? Que en una oveja pasa, pero en un pastor sí no pasa, hermano. Porque ningún pastor que le gusta la soledad puede hablar de unidad. Un pastor que camina solo no le luce hablarle de unidad a sus ovejas. Si el primer desunido es el pastor, si el primer falto de comunión es el pastor, porque piensa que como ya lee la Biblia, ya sabe un poquito, ya no necesita caminar con sus compañeros. Hasta Jesús necesitó de amigos, de compañeros. Se buscó 12, no eran perfectos, pero ni Jesús hizo la obra del Padre solo. ¿Quién es tu compañero? No estamos hablando de matrimonio, sino que estamos hablando de un binomio, estamos hablando de una pareja como el Señor hizo, que envió de dos en dos, porque Él había dicho desde el principio, no es bueno que el hombre esté solo. Porque si el uno cae, el otro lo levanta, dice. Si uno se enfría, el otro lo calienta. Ahora, ese tiempo, hermano, un tiempo peligroso en la vida espiritual es no tener compañero en el Evangelio. ¿Cómo mira usted eso? Y yo quiero que en esta noche nosotros sopesemos nuestro caminar en el Señor, porque nosotros no nos separamos para ser libertinos. Nosotros fuimos enviados con propósito, pero me llama mucho la atención lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Le dice que en los postreros tiempos, le dice, debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos.
porque habrán hombres amadores de sí mismos, no amadores del prójimo, no amadores de Dios, amadores de sí mismos. Entonces, nosotros sabemos, hermano, de que en este tiempo cuesta reunirnos, pero por lo menos el día miércoles poder sacar tiempo para poder estudiar la palabra de Dios juntos. Alguna pregunta, alguna inquietud puede ser respondida, puede ser resuelta. Ahora, aquí estamos, hermano, mire, con quienes tenía que bregar Timoteo. Dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, oiga bien, mucho cuidado con juntarse con un avaro. ¿Cómo es tu compañero? Como pastor, ¿cómo es tu compañero? Porque no puedes juntarte con un avaro, tampoco puedes juntarte con un vanaglorioso, tampoco te puedes juntar con un soberbio, tampoco te puedes juntar con un blasfemo, tampoco te puedes juntar con un desobediente a sus padres. También no te puedes juntar con un ingrato y mucho menos con un impío. Un ingrato es uno que no es agradecido. Bueno, vamos adelante. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Imagínense, porque no hay cosa mala en el evangelio. Sin embargo, para algunos tienen muchas quejas, miran muchos males en el evangelio, siendo tan puro el evangelio. Tenemos que ir mirando cómo nosotros podemos ayudar a los hermanos a disipar toda amargura, toda tristeza que pueda venir a través de estas personas. A veces uno dice, no me importa lo que digan de mí. Bien, hermano, bien te va a importar. Cuando se acelere la calumnia, cuando se acelere el chisme, cuando se acelere la crítica, te va a doler. Te va a doler. Ahora, yo quiero que cada uno de nosotros nos examinemos, hermano, ¿qué tiempo? Es que no creo yo que usted no esté atravesando por un tiempo peligroso. Este tiempo no es peligroso porque la migra anda buscando a ver a quién captura. Eso no es un tiempo peligroso. Un tiempo peligroso es, hermano, que te suceda algo en donde que te force o que te haga soltar tu fe. Que te suceda algo, que mires algo, que te hagan algo en donde sueltes tu comunión con Dios. Eso sí es un tiempo peligroso. Pero, por ejemplo, si usted tiene una oveja que ya hace 3 meses que no se congrega, ese hermano o hermana está pasando por un tiempo bien peligroso. Cada uno de nosotros tenemos que ir mirando todo eso, hermano. Pero fíjese qué tremendo esto. Ya habían, mire, ya habían en el tiempo de Pablo. Dice en el verso 4, traidores, impetuosos. Qué tremendo eso, hermano. ¿Qué ocasiona un impetuoso? Es como una ola que se levanta, la más alta,
por muy buzo, por muy abusado, por muy bueno que sea el nadador, le da sus revolcones, lo entierra. Por muy hábil que sea el bombero, hermano, una ola de fuego lo puede quemar. Eso es el impetuoso. Una expresión, una palabra que diga puede hacer que otros suelten la fe, que otros abandonen el proyecto que Dios tiene en una congregación. Hay que tener cuidado con los de carácter impetuoso, porque con una cosa que digan, hermano, pueden acabar con todos tus proyectos. Bueno, y luego dice, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Hay gente que sí se ocupa, no es malo ocuparse de lo físico, material, pero sin perder la comunión con Dios. Jesús salía a los sembrados, salía a los montes con sus discípulos, salía al mar con sus discípulos, pero no se desconectaba de la presencia del Padre. Así de la misma manera nosotros en este tiempo, nosotros también podemos sacar tiempo para la familia sin soltar las responsabilidades espirituales que tenemos. No sé si hay alguien que quiera tomar la palabra en este momento, pero una palabra, hermano, como le dijera, en donde usted tenga el cuerpo para poderlo decir. No solamente porque la Biblia lo dice, sino que usted tiene el cuerpo. O sea, usted lo está viviendo para poder comentar lo que va a comentar. Sí, hermanos, buenas noches. Dios les bendiga a Amén. todos. Amén. Sí, eso es hablando de la maldad que en los últimos tiempos se va a crecer. Esto ya se está viendo, hermanos, porque ustedes pueden ver que en sus ciudades o en sus colonias no es lo mismo de antes. Ahora es más peligroso todo, por lo menos aquí donde nosotros trabajamos, podíamos trabajar a las 9, 10 de la noche que nunca había problemas, pero sale hora de noche. Y esto es peligroso porque nos estamos acomodando al mundo y se nos está olvidando la venida de Cristo. Y eso nos pasa a todos los cristianos. Nos acomodamos y sentimos que estamos bien cuando realmente estamos patas arriba, dicen los abuelitos. Dame solamente esa observación, siervo. Amén. Bendiciones, siervos. Amén. Amén. Una experiencia que, bueno, se está viviendo seguido, que al salir al evangelismo, me he encontrado con muchos que no quieren ya regresar al evangelio. En su mayoría, a los que se les ha predicado, les he predicado el evangelio, ya han estado en congregaciones y no, prácticamente no quieren tener un pastor, no quieren tener una iglesia, no quieren ir a ninguna iglesia. Entonces, y tienen y cuentan sus razones, o sea, se encontraron impetuosos en su camino, ¿verdad? Entonces, y están heridos, están eh, con malas experiencias, no, eh, prácticamente sí, es ese tiempo que estamos viviendo, al menos en su mayoría de la gente que le he predicado el evangelio, ya estuvieron, no una semana, años, inclusive pastores
que estuvieron pastoreando congregaciones no quieren regresar ni al evangelio, ni al ministerio. eh, o sea, y solo me dicen, ore por mí, ore por mi esposa. ¿Verdad? Entonces, pero sí se ha encontrado esa clase de situación, o sea, en estos tiempos. Amén, eso es lo único de la participación que puedo tener. Dios los bendiga, siervos, a todos. Amén. Bueno, me quedé con una pregunta para ustedes. ¿En dónde ha tenido más enemigos usted? ¿En el mundo o en el evangelio? ¿Quiénes han deseado más mal para usted? ¿En el mundo o en el evangelio? Ah, qué delicado, hermano, porque en el mundo nosotros tal vez teníamos enemigos, pero como dijo aquel, afuera a la salida nos miramos. Y era tan fácil uno cachetearse. A cambio, ahorita en el camino del Señor, tal vez uno ve las cosas difíciles porque uno tiene que guardarse y llevar paz fuera de conflictos. Pero ¿dónde ha tenido más enemigos? Ah, sí, mire, yo siento que tal vez, sí, yo creo que todos hermanos, no sé qué piensan, pero los enemigos se ven más están en una congregación, congregados buscando al Señor. Se puede ver más a flor el enemigo que está uno en el mundo. O sea que los enemigos en el evangelio son peores que los de afuera. Sí, yo siento que sí. Bueno, Pero, pero tenemos el respaldo y la confianza de que el Señor nos va a sacar adelante. Si no, no siguiéramos de aquí. Hemos estado aprendiendo bastante. amén, Pastor Carlos, muchas bendiciones. amén. Yo quería aportar, me llama mucho la atención lo que Pablo también le dice a Timoteo, le dice, cuídate de ti mismo y de la sana doctrina. Entonces, quizá es el contexto de lo que usted hablaba. Y cuando hablamos de los últimos tiempos, es tremendo, porque en Mateo 24, por lo que usted decía, en la introducción, es de que, pues sí, van a haber guerras, rumores de guerra, pero ahora eso es principio de dolores, ¿verdad? Pero cuando hablamos de los últimos tiempos, está hablando también que va a venir la apostasía. Y pues más que la apostasía, lo que directamente lo que usted está estableciendo o diciendo de lo que Pablo le dice a Timoteo, y es tremendo porque está bien. Aceptemos que una oveja por su inmadurez, por falta de doctrina, pues sí, definitivamente, pues no es lo óptimo, pero se le justifica un poco. Ahora, donde yo veo un peligro muy fuerte es entre el conglomerado de pastores, porque el pastor es el que nutre a una oveja, el que bendice, pero lo que a mí me llama mucho la atención porque yo he estado con muchos pastores y de verdad, muchos se sienten, perdón, en Guatemala se dice el llanero solitario ahora, pero ese tiempo ya no lo es. No podemos vivirlo de esa manera. La obra no se puede hacer solo, porque son mejor dos que uno, porque como usted lo citó en la palabra, porque si uno cae, el otro lo levanta. Y me parece muy oportuno, pastor, pero el asunto es que yo no entiendo por qué si se le llama pastores, no se puede ni siquiera sujetar a una autoridad inmediata. Entonces, les cuesta. Entonces, ¿cómo las ovejas se van a sujetar a ellos para comenzar, verdad? Y luego, qué tiempo más difícil, hermano, porque lo que usted cita del apóstol Pablo a Timoteo, me llama mucho la atención cuando dice, hombres amadores de sí mismos. Y fíjese, hermano pastor, que yo veo que entre el conglomerado pastoral veo mucho eso. Se menosprecian a otros ministerios, veo que también se sienten unos mejores que otros.
Y realmente no, Dios nos ha llamado a un ministerio, como dijo Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, yo no sé, quizá es muy bueno y muy oportuno decirle que ya no es tiempo de trabajar solo, hermano. Le digo, porque yo, usted dice, hay que vivir lo que está. Yo digo, no voy a decir nombres ni nada, simple, sencillamente yo veo entre pastores una pelea de una misma misión. Oh, no, 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 no. Y eso que están dentro de una misión y ahora si se van fuera, es más aún peligroso, sobre todo para los pastores, porque de eso es donde yo quiero hacer el énfasis, ¿verdad? Amén, hermano, esa es mi aportación. Amén. Entonces, haciendo un inventario de lo que dijo, concluyendo, no es saludable que un pastor intente hacerla solo. Hermano César. Sí, sí, hermano, indiscutiblemente, perdón, es que había desconectado el micrófono. Yo creo que definitivamente, mire, podemos poner un ejemplo bíblico, negativo, pero al final de cuentas es una buena figura. La Torre de Babel. O sea, estaban todos de acuerdo, todos hablaban el mismo idioma y el Señor tuvo que cambiarles el idioma para que no continuaran. Si nos vamos al Nuevo Testamento, cuando hablamos del Pentecostés, dice, estaban juntos, unánimes. Entonces no dice que cada quien por su lado. Eso no es tiempo, hermano, porque si no lo hacemos, hermano, de estar unidos, yo creo que somos presa fácil del enemigo. Amén. Amén. Gracias, hermano Pastor César. Ojalá hayan disfrutado la inauguración hoy con los pastores que lo acompañaron. Mi recomendación fue que todos asistieran a esa reunión, que pudieran acompañarlo todos, pero bueno, uno sugiere y ya las personas son las que deciden obedecer, no obedecer, si pueden, no pueden, ¿verdad? Pero ojalá se hayan gozado ahora con los demás pastores. Fue una experiencia muy bonita, bendito sea Dios, porque pues ya se me congregó una familia, ya directamente con la iglesia, y pues, pastor, es una bendición porque estoy empezando sin nada, ya se me agregó una familia, y bueno, ahí vamos, pastor, de gloria en gloria, de victoria en victoria en Jesús, ¿verdad? Y sí, nos gozamos, pues, yo no sé si usted recibió... Es su tema, lo recibí, muchas gracias. Pues lo hago precisamente por eso, porque me siento bajo autoridad de usted, entonces siento autoridad porque estoy debajo de usted, pero es necesario tal vez que usted sepa lo que estamos haciendo para que, o sea que es necesario una corrección. Mira, hermano, el tema estuvo bueno, esto no, y esto no. Ah, bueno, entonces yo le digo, como yo le decía a los pastores hoy, ¿verdad? O sea, ese es un tema del libro que el Señor me está permitiendo escribir, ¿verdad? Entonces, para pastores y líderes. Pero, pues yo te lo mandé a usted para que usted lo supervise y me diga si sí o si no, si está bien o no está bien. Eso creo que es importante para nosotros, hermano, porque no lo sabemos todo como pastores, ¿verdad? Entonces, esa es mi aportación, pastor. Amén. De verdad, hermano, es algo que nos va a ayudar a caminar, a avanzar. De hecho, nosotros miramos que Pablo tuvo un equipo. Pablo no anduvo solo. Jesús no anduvo solo. Moisés no anduvo solo. Mayormente cuando ya estaba ejecutando su ministerio libertador, ¿verdad? Para el pueblo de Israel. Pastor Carlos, bendiciones. ¿Será, Pastor Carlos, que ya en el versículo 9, ahí mismo en el capítulo 3, es como que Pablo le dice a Timoteo, de esta manera se vence, de esta manera se puede evitar, porque como le dice, a esto se evita, ¿verdad? Pero le dice, esta es la manera conforme se evita, donde le dice en el versículo 9,
perdón, en el 10, donde le dice, pero tú has seguido mi doctrina, dice, estaba bajo un orden, estaba bajo una, ¿verdad? Estaba bajo una supervisión. Le dice, has seguido mi conducta, has seguido mi propósito, has seguido mi fe, has seguido mi longanimidad, has seguido mi amor y has seguido mi paciencia. ¿Será ahí Pablo le está dando a él la base, pastor, para evitar eso? Para Eh, evitar a estos hombres. Timoteo está siguiendo algo que Pablo ya estaba viviendo. Él estaba viviendo. Sí, ya Pablo ya tiene el cuerpo, Mm. y ya no predica, como le dijera yo, ya no lee la Biblia para predicar. Vamos a decir, predica la Biblia para señalarnos que ahí está en la Biblia, que es dado por Dios. En este caso, Pablo ya no está sugiriendo, Pablo está pidiendo a Timoteo que así como él pudo, así también va a poder Timoteo. En otras palabras, le está diciendo, sí se puede, hombre. Sí se puede. Yo pude, ¿verdad? Tú también puedes. Entonces, esto es bien importante porque en los tiempos peligrosos siempre han habido, hermano, tiempos peligrosos siempre, pero mayormente en este tiempo. Me gustaría que miráramos el 25 de Mateo, a ver si encuentra usted allá un pastor. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, 25:1 de Mateo. Amén. Que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Ok? Y luego dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Entonces eran dos cosas que no tenían las insensatas, ni tenían vasija ni tenían aceite. ¿Ok? Ni tenían vasija ni tenían aceite. Las sabias sí, las sabias tenían vasija y tenían aceite. Es que una cosa conlleva a la otra. ¿Ok? Si te hace falta vasija, ¿dónde metes el aceite? ¿Ok? Entonces, esto es consecuencia de una de otra. En cambio, las sabias sí tenían vasijas en sus, tenían aceite en sus vasijas. Y dice, juntamente con las lámparas, dice. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron todas. ¿Ok? Como que cabecear no es pecado. Como adormitar no es pecado. El asunto, y luego dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. ¿Quedó alguna sentada? ¿Quedó alguna acostada? ¿Quedó alguna acomodada? No, las 10 se levantaron. ¿Ok? Y arreglaron sus lámparas. ¿Ok? Y dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Ok? Bueno, aquí es donde yo les digo, ojalá hubieran tenido un líder. Esas 5, si algún creyente merece, necesita pastor o un líder, es uno que le hace falta cosas importantes como la vasija, como la unción. No, que ni tiene unción, ni tiene vasija, ni tiene lámpara. Y todavía
Todavía se da el lujo, hermano, de no tener comunión. Porque aquí estaban en plena comunión las 10. Pero si usted, ¿qué hace usted cuando mira a alguien que no lleva Biblia al culto? O usted le regala una o le sugiere que se compre una, ¿verdad? Ok. Si hubieran tenido pastor estas vírgenes, ¿acaso el pastor se hubiera hecho de la vista gorda? ¿Acaso no se hubiera dado cuenta? ¿Acaso uno no se da cuenta cuando alguien no va vestido de bodas? ¿Acaso no se da cuenta uno cuando alguien no va a la altura del lugar a donde llega? ¿Acaso uno no se da cuenta como pastor cuando alguien no lleva Biblia? Si hubiera tenido pastor esas 5 vírgenes, les hubieran pegado una buena cuadrada, una buena exhortada. Era mejor llegar bien regañadas a las bodas que no entrar. Nadie las exhortó, nadie las regañó, pero se quedaron afuera. No como cuando el papá de uno se va a la presencia del Señor o la mamá de uno. Mi mamá, yo tenía 60 años y todavía me regañaba. Y le aseguro que a mis 75 años todavía me puede regañar. ¿Cómo ve? Qué rico, ¿verdad? Aunque me regañe, yo quiero que esté viva. Aunque me regañe mi papá, yo quiero que esté vivo. Amén. Amén. De verdad, hermano, se siente rico que alguien lo exhorte a uno. Amén. Amén. Bueno, entonces tenemos que mirar ahí. Mira usted en el último tiempo a la iglesia teniendo pastor. Aquí Jesús está hablando del último tiempo. Y es peligroso no tener pastor. Como es peligroso los terremotos, huracanes, guerras y todo es peligroso. Pero más peligroso es no tener pastor. Porque para ser un cristiano vigilante, hermano, sí se necesita tener la lámpara encendida. Amén. Mire, este es un grupo de mujeres. Vamos con un grupo de hombres. Vamos con un grupo de hombres en Lucas capítulo número 12. Estos también esperan a su amado, pero es un grupo de hombres. Dice en el 12:15, en el 12:35 de Lucas, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Ok? Dice, y vosotros sed semejantes a hombres que guardan o que aguardan a que su señor venga o regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. Aunque venga a la segunda vigilia, aunque venga a la tercera vigilia, si los hallase así, bienaventurados son aquellos siervos. ¿Cómo ve? ¿Y de qué le está hablando ahí a los hombres? Primero les habla de autoridad y luego que su lámpara esté encendida. Allá en el 12, en el 25 de Mateo es un grupo de mujeres. Aquí es un grupo de hombres. Pero todo hombre con lámpara encendida tiene autoridad.
Usted no podrá tener autoridad con una lámpara apagada. Mire, estas mujeres no tenían marido, ni novio tenían. Las de Mateo 25 no tenían novio, ni tenían esposo, no tenían marido. Entonces del hombre depende que en la casa haya lámpara, hermano. Amén. Las mujeres en la vida nacional de Israel hacían el vino, separaban sobre las uvas, pero en la vida nacional de Israel, quien hacía el aceite era el hombre, por toda la fuerza que se necesita para sacar el aceite de la oliva. Tiene que prensar, tiene que pegar en la base para sacar el aceite y después separar el agua, porque la oliva trae agua y trae aceite. Después separar el agua del aceite para que no esté adulterado el aceite, sea puro, sea pleno, sea exacto. Bueno, entonces, hermano, ¿quién debe de ser el primero en buscar la unción? ¿Quién debe ser el primero en orar? ¿Quién debe ser el primero en hacer vigilia? Aquí, miren, los dos grupos están en vigilia. Las 10 vírgenes están en vigilia y estos hombres también están haciendo vigilia, aún hasta en la tercera vigilia, de 12 de la noche a las 3 de la mañana. La primera vigilia era de 6 a 12. ¿Cómo ven? O de 6 a 10. Pero esto ya a las 3 de la mañana, hermano. Y en la cuarta vigilia de las 3 de la mañana en adelante, tenían que estar vigilando, pero con lámparas encendidas. ¿Cómo ven? Entonces, nosotros, hermano, estamos en tiempos peligrosos. Mire, hay mucho pastor sin unción. Hay mucho pastor que no vela ahora por su rebaño. Fíjese que hay cultos en donde el primero que se va del culto es el pastor. Solo agarra el paquete de diezmos, hermano, los sobres, y se va. No tiene comunión con el pueblo. Cuando que debería ser el último en irse, ¿verdad? Pero fueron los músicos los que llegaron primero y son los últimos que se van. Son los ujieres los primeros en llegar al culto y son los últimos que se van. El pastor parece artista. Ya le tienen arreglado todo. De ahí, después de predicar, que recojan el micrófono, que quiten los cables, que guarden la batería, que guarden la guitarra, que guarden el bajo. Él se va para su casa. No tiene convivencia congregacional. Amén. Amén. Bueno, entonces ese es un tiempo peligroso, más peligroso que un terremoto, un pastor que no tiene unción. Es más peligroso un pastor que no tiene unción que un huracán. Es más peligroso un pastor que no tiene cuidado de sí mismo ni de lo que predica. Recomienda que la congregación haga cosas que él no hace. Manda a la gente al evangelismo, pero él nunca lleva un alma a los pies de Cristo. Gloria a Dios. Bueno, entonces, amén, hermano, esto es para Pastores Pacto Eterno, para amigos del ministerio, para ovejas de otros rediles y para ovejas de nuestras congregaciones, para nosotros mismos. Amén. amén. Recuerde, estamos en tiempos
peligrosos. Y un tiempo peligroso es no tener lo que debemos de tener, lo que nos va a servir para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Mis amados oyentes, mis amados hermanos, agradecemos el favor de su atención, agradecemos su grata compañía también en estas programaciones. El Señor me los bendiga grandemente. Si usted quiere comunicarse, hágalo al área 720 en Estados Unidos, 490-5760. Usted ya sabe cómo llamar de Latinoamérica para Estados Unidos, y siempre llame al 720-490-5760. Un abrazo para todos. Nos miramos aquí el próximo miércoles, pastores Pacto Eterno y amigos del ministerio. El Señor me los bendiga. Un abrazo para todos. Pasen feliz día, feliz mañana, feliz noche, feliz tarde. El Señor me los bendiga. Amén y amén. Amén. Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno, lo mejor del trigo.